Sabéis, en Europa las autoridades piensan que la situación de desempleo, la situación de no crecimiento es un factor estructural, por lo tanto las políticas monetarias o fiscales no tienen efecto. En Estados Unidos se piensa lo contrario, se piensa que es un factor que es temporal, por lo tanto sí se puede actuar monetariamente. Si a esto unimos políticas multicambiarias complejas, pues evidentemente estamos lejos de salir de una situación concursal. Por eso es muy importante tener una visión como la que esta tarde va a compartir con nosotros Antonio, y me encantaría ya que te unieras a nosotros. Muchas gracias, Antonio. Gracias. Muy buenas tardes. La industria va bien, ¿eh? Eso de que todo el mundo salga pitando cuando se va a hablar de la ley concursal es lo que se echa de menos. La verdad es que es un síntoma de optimismo. Yo creo que llevamos ya bastante crisis encima, y que probablemente este año que viene, 2011, va a seguir esta crisis encima, pero probablemente sea ya el último año de la crisis, y por lo tanto es un año donde empiezan a abrirse oportunidades. Hay que tener en cuenta, y aunque sea un pensamiento un poco enrevesado, es completamente cierto que cada competidor que fracasa es una cuota de mercado que se queda libre, y es una cuota de mercado que podemos coger los que nos mantengamos aquí. Con lo cual, una de las claves de esta crisis es resistir. Resistir es tener la oportunidad de crecer incluso sobre la base de lo que otros competidores que no pueden resistir dejan libre en el mercado. Y para resistir, uno de los elementos que tenemos encima de la mesa es la ley concursal. ¿Qué es la ley concursal? Porque hay muchas empresas que están yendo a concurso estos días. ¿Qué significa eso en toda esta juego de competencias, en este escenario de crisis? Pues la ley concursal, el derecho en general, trata de meter las narices casi en todos los ámbitos de la vida. Ya cuando estamos engendrados somos nasciturus para el derecho, y empieza a caer sobre nosotros una regulación, de tal manera que el derecho extiende sus ramas casi a todo. En definitiva, el derecho lo que trata es de ordenar la convivencia, y cuanto más compleja se hace la convivencia, pues más normas hay que van regulando cada vez más cosas. El derecho concursal lo que trata es de proteger la buena fe de los acreedores, de proteger a los acreedores para que no contraten con una persona que en un momento dado pueda ser insolvente, sin saberlo, se confíen, se fíen de él, le den crédito, y de repente vean que ese crédito estuvo mal dado, que esa confianza que se depositó en la capacidad de la otra parte de cumplir sus obligaciones, o de devolver o de pagar la prestación, el suministro que se le estaba haciendo, pues que esa confianza se vea quebrada. De tal manera que en España la ley concursal es un derecho necesario, es un derecho que dice, oiga usted, si hay insolvencia, no es que el deudor pueda entrar en concurso, es que el deudor debe entrar en concurso. Y la ley le impone una obligación de entrar dentro de un plazo determinado. Oiga usted, una vez que esté usted en insolvencia, no puede operar en el tráfico como si no pasase nada, no puede enganchar nuevos acreedores que luego vean frustrada su confianza porque no sabían que usted estaba en situación de insolvencia. Entonces, la ley concursal obliga al operador que se esté en situación de insolvencia, le obliga a ir al juzgado, a declararse en concurso, y a partir de ahí empieza un procedimiento en el cual básicamente, muy básicamente, se hacen 4 cosas muy lógicas. Se ve qué es lo que se debe, y se hace como una gran lista de acreedores donde se pone todo lo que el deudor debe, o el operador debe a todos sus acreedores. Se ve qué es lo que se tiene, se hace un inventario de todos los bienes, porque obviamente con lo que se tiene es con lo que se puede pagar, y se examina por qué se ha llegado a esa situación. ¿Ha sido por una causa exógena de mercado, o ha habido culpa de alguien que deba responder por esa culpa? Y una vez que se ha hecho esto,
pues lo que se busca es un convenio, un acuerdo entre los acreedores y el deudor que permita que este deudor continúe en el tráfico, o si no merece la confianza de los acreedores y los acreedores no votan favorablemente el convenio, pues que se proceda a la liquidación de los bienes de ese operador que está en concurso, para con el producto de la venta de esos bienes pagar a los acreedores. De tal manera, es un procedimiento relativamente lógico y obedece a eso, a que no se quiere que operen en el tráfico operadores que no estén habilitados para continuar con los negocios, y la manera de ponerlos a reestructurarse o a sacarlos del mercado mediante liquidación es el concurso. Ahora bien, ¿cuál es el concepto básico de la ley concursal? Porque hemos dicho que es un derecho necesario, es un derecho que obliga al empresario si hay insolvencia. Este es el presupuesto, la insolvencia. El estar o no en insolvencia es lo que determina que se aplique la ley concursal o que no se aplique. Por lo tanto, el concepto de insolvencia es importantísimo, es un concepto básico que además nos va a dar las claves para cómo no arrimarnos a esta ley concursal, cómo estar bien lejos de esta ley concursal y qué medidas tomar en esta crisis, aparte de las más normales, que son las operativas. Vamos a ver, la insolvencia es un concepto que ha ido evolucionando con el tiempo, y en toda esta evolución la línea que subyace es tratar de anticipar el momento en que el empresario debe declararse en concurso. Porque la ley parte de un presupuesto. Cuando empiezan los problemas, si se coge el toro por los cuernos, hay muchas soluciones al principio, pero si el problema se recrudece, continúa, no se aborda y se convierte en crónico, entonces las soluciones son mucho peores. Si por no tomar las medidas que exige la situación desde un principio resulta que retrasamos la solución y se deteriora el patrimonio, se deteriora la actividad empresarial, se deteriora la relación con los clientes y con los proveedores, pues al final las soluciones son muy pocas y prácticamente lo único que va a quedar es liquidar. Entonces, fijándose en que cuanto más nos anticipemos a la insolvencia, más soluciones va a haber sobre la mesa, el concepto de insolvencia ha ido sufriendo una evolución para eso, para anticiparse. Desde un concepto antiguo que entendía la insolvencia comparando masas patrimoniales, activo y pasivo. ¿Hay más activo que pasivo? No hay insolvencia. Bueno, vale. Es verdad, ese era un buen concepto de insolvencia, pero era un concepto de insolvencia que detectaba la insolvencia cuando ya había menos activo que pasivo, por lo tanto, cuando ya no había para pagar a todos los acreedores, es decir, cuando ya había un problema bastante importante encima de la mesa. De ese concepto patrimonial de la insolvencia se pasó a un concepto relacionando la insolvencia con la liquidez. Oiga, aunque haya más activo que pasivo, si no hay liquidez, si el activo es ilíquido y por lo tanto no se puede pagar a los acreedores, entonces va a haber insolvencia. Ya nos hemos anticipado, ya no hace falta que haya insuficiencia patrimonial, basta que haya iliquidez. Pero claro, ese concepto de la iliquidez plantea un problema, y es cuando la liquidez se genera sobre la base de actos extraordinarios. Porque claro, si mi liquidez se genera sobre la base de mis negocios ordinarios, perfecto. Pero si resulta que esos negocios ordinarios están fallando y yo tengo que pagar un préstamo dentro de 20 días y no tengo, mis ingresos ordinarios no generan recursos suficientes para pagarlo, mi tentación puede ser coger y decir, bueno, pues voy a vender la sede social, el domicilio social, voy a vender esto, voy a vender aquello, voy a venderlo precipitadamente, voy a venderlo mal, es decir, voy a venderlo de una manera extraordinaria para atender a un problema de liquidez. Entonces, la ley concursal ha evolucionado ese concepto de la liquidez y lo ha evolucionado hacia un concepto más sofisticado y que anticipa más la insolvencia, diciendo que es insolvente el deudor que no puede pagar
regularmente, y esta es la palabra clave, regularmente sus obligaciones exigibles. Cuando dice la ley regularmente, está diciendo, oiga, consígame la liquidez sobre la base de ingresos ordinarios. No me acuda a realizar actos extraordinarios para conseguir la liquidez, porque eso no me vale, porque a lo mejor usted se cree que vendiendo el domicilio social va a poder pagar este préstamo, pero resulta que luego eso ha sido perjudicial para todos los acreedores. Luego, si hay que hacer actos extraordinarios, venga usted aquí y ya con los administradores concursales y con el juez vemos si merece la pena hacerlos o no merece, o vemos cómo lo hacemos en el mejor beneficio de todos. Entonces, el concepto de la ley es un concepto muy exigente, es un concepto que habla de una regularidad, de un equilibrio entre ingresos ordinarios procedentes de la actividad ordinaria, ingresos líquidos procedentes de la actividad ordinaria por un lado, y por otro, costes operativos, amortización de la financiación y costes financieros. En una empresa realmente sana en economía de mercado, en este lado debería haber también remuneración del capital, es decir, dividendos, y debería haber también I+D. Hemos visto que estar adaptado a las nuevas oportunidades en el mercado exige inversiones en nuevas tecnologías, en nuevos productos, es decir, I+D es necesario para una empresa sana en una economía de mercado. Igual que es necesario remunerar el capital invertido, porque un capital no remunerado es un capital inestable, un capital que va a estar deseando salir de ahí. Pero estos dos conceptos, I+D y remuneración del capital, no son relevantes para la ley concursal. Para la ley concursal son relevantes los otros tres capítulos: costes operativos, es decir, todos los salarios, pago de materias primas, seguros, arrendamientos, suministros, costes operativos, y luego amortización de los recursos ajenos que se han empleado para montar la actividad, es decir, la financiación, amortización de la financiación y coste financiero. Si los ingresos líquidos procedentes de la actividad ordinaria son suficientes para pagar estos tres capítulos, podemos decir que la empresa está en regularidad y que puede pagar regularmente sus obligaciones y que no está en situación de insolvencia. Bien, ¿qué es lo que sucede en una crisis? En una crisis sucede que venimos de un escenario en el que había un nivel de ingresos, de ventas, X. Y ese nivel de ingresos y de ventas nos permitía atender a un nivel de costes operativos, a un nivel de amortización de la deuda y a un nivel de pago de coste financiero y normalmente estaban equilibrados. Si yo vendo mucho y estoy generando muchos ingresos líquidos, pues puedo atender al vencimiento de mi deuda de una manera más rápida, puedo costear más gastos operativos, puedo hacer muchas cosas, ¿no? Si de repente esas ventas me caen, el problema es cómo ajustar este capítulo. Porque si no lo ajustamos, lo que está claro es que vamos a terminar en situación de insolvencia. Dependiendo de los fondos propios que se tengan, dependiendo de las reservas, si se rompe el equilibrio del que hablábamos antes y yo tengo menos ingresos, pero los mismos costes operativos, los mismos amortizaciones, el mismo coste financiero que tenía antes, pues habrá un momento en que una vez que agote las reservas de liquidez que tenga, empezaré a renquear, empezaré a entrar en la irregularidad que constituye el presupuesto de la insolvencia. Luego, es importante prever esa situación y decir, oye, si me han caído las ventas y por lo tanto el ritmo de ingresos ordinarios que yo tenía ha decaído, tengo que mirar hacia el otro lado para tratar de ajustarlo y reequilibrarlo, y de esa manera me mantendré siempre lejos de la ley concursal. ¿Cómo se reajusta esta parte? Pues se reajusta básicamente de dos maneras. El tema del coste operativo es lo que llamamos la reestructuración operativa, ajustar oferta a la demanda. Si ha bajado la demanda, pues tendré que ver cómo tengo yo constituida mi oferta, qué recursos estoy empleando en mi actividad y cuáles son superfluos en ese momento y de cuáles puedo prescindir para recortar esos costes operativos. Y ahí tendré una herramienta de nivelación
con mis menores ingresos. Y el segundo elemento donde puedo actuar es en la financiación externa. Esa financiación que he tenido, que antes de la crisis pues se daba tan fácilmente y que funcionaba tan bien, pues ahora empieza a convertirse en un recurso escaso. Las entidades financieras empiezan a tratar de retirar posiciones y en un momento dado me puedo ver que no puedo atender a los vencimientos. Entonces, la manera de reestructurar esa otra parte, frente a la reestructuración operativa, es lo que llamamos la reestructuración financiera, las refinanciaciones que tanto se están haciendo en estos tiempos. Una refinanciación, lo único en que consiste es en coger la deuda y decir, vamos a ver, había este ritmo de ingresos, se podía servir la deuda a este otro ritmo. Si ahora ha caído, pues vamos a ver cuánto podemos servir la deuda, qué ritmo de repago de la deuda se puede tener. Se hace un buen plan de negocio, donde se examinan bien los cash flows, hipótesis de ingresos, etcétera, etcétera, y se dictamina, bueno, pues solo puedo pagar la tercera parte de lo que pagaba antes. Pues si solo puedo pagar la tercera parte de lo que pagaba antes, lo que tenemos que hacer es estirar la deuda. Si antes estaba pagando a un ritmo de 3 al año y podía pagar toda mi deuda en 3 años, pues si ahora lo alargo a 6 años, en lugar de 3 estaré pagando 1,5. El ritmo de pagos desciende y puedo adecuar ese equilibrio que es el que me exige la ley. Los que no están atentos a esta circunstancia, pues son los que de repente se encuentran de un día para otro con una estructura financiera inadecuada, con unas entidades que por problemas de liquidez o por 1000 problemas le están exigiendo que aquella póliza que le dieron, que era para 3 años renovable 1 a 1, pues resulta que ahora nos la quieren retirar, aunque no haya llegado el tercer año, y quieren. Entonces, esas son las situaciones que hay que anticiparse y hay que prever y hay que tratar en estos tiempos de adecuar la estructura financiera de la sociedad a un esquema cómodo, no rígido, para que no nos enfrentemos a estos graves problemas de la ley concursal. La ley concursal, por otra parte, es una ley que no está teniendo el acierto que la verdad el legislador quiso en 2003 cuando la promulgó. Las estadísticas nos demuestran que prácticamente el 95% de las sociedades que van a concurso terminan en liquidación. Es muy difícil salvar empresas en concurso. Es muy difícil porque la ley, el fin primordial de la ley concursal, y lo dice sin ningún tipo de tapujos ni ambajes en su exposición de motivos, es proteger a acreedores, es satisfacer el crédito a los acreedores, no es salvar empresas. El salvar empresas es un fin de segundo grado que está en la ley concursal, y la ley concursal no renuncia a salvar empresas, pero no es su fin primordial, y por lo tanto, solo cuando se puedan conjugar ambos fines se va a salvar la empresa, pero si no, la empresa se va a entrar en liquidación para pagar a los acreedores, que es el fin primordial que busca la ley concursal. La ley concursal es una ley muy garantista en la que trata de que cada acreedor exactamente insinúe el crédito que tiene, ni 1 euro más ni 1 euro menos. Y entonces yo he criticado mucho la ley concursal porque he dicho que es una ley hecha por abogados. Y evidentemente a los abogados, ¿qué es lo que nos gusta? Pues discutir si se debe 100 o 101. Pero claro, el problema es que mientras estamos discutiendo si se debe 100 o 101 en una demanda, con una contestación a la demanda, con una vista, con una sentencia, mientras la actividad se está desangrando y al final repartiremos muy justamente las cenizas de aquel negocio que fue. Es decir, durante el concurso las empresas se mueren. Tenemos un problema con el Banco de España. El Banco de España obliga a las entidades financieras a dotar el 25% de los créditos que tengan concedidos a empresas en concurso. Y da igual
que el crédito se hubiera otorgado antes del concurso y que por lo tanto sea un crédito concursal, a que el crédito se otorgue o se conceda después del concurso, que es lo que llaman en Estados Unidos el fresh money. El fresh money en Estados Unidos, una empresa que entra en Chapter 11, que es como nuestro concurso, pide dinero a un banco prestado y ese dinero que le presta el banco es un dinero que tiene prioridad absoluta para ser devuelto, porque se entiende que es un dinero necesario para el salvamento y necesario para que todos los acreedores cobren y por lo tanto que como es en beneficio de todos, pues es el primer dinero que hay que devolver, con lo cual tiene una prioridad y no se le ocurre a la Reserva Federal decir que el banco que presta ese dinero tiene que provisionar el 25%. Aquí no, aquí un banco que quisiera ser bueno y prestarle dinero a un concursado, ese banco tiene que provisionar inmediatamente el 25% del crédito, es decir, meter en la cuenta de pérdidas y ganancias una pérdida por el 25% del crédito concedido, con lo cual es impensable la financiación de una empresa concursada a través de las entidades financieras en España. Como no tenga un socio que ponga financiación, la empresa en concurso no tiene financiación. Y no tener financiación durante lo que dura un concurso, que con estas discusiones entre abogados de si el crédito es privilegiado o es ordinario o es subordinado, que si el crédito son 100 o si son 101, que si tiene derecho de voto o no tiene derecho de voto. En fin, con todas estas discusiones lo que estamos viendo es que los grandes concursos tardan años, no meses, años, y los pequeños concursos pues tardan casi, vamos, del año no se escapa prácticamente ninguno, ¿no? Y claro, una empresa que tenía dificultades, que llega a un concurso, que nadie la financia y que se tiene que tirar meses, si no años, en esta situación con una desconfianza de sus proveedores que desde el momento en que hay concurso exigen casi siempre pago al contado, pues es extremadamente difícil salvarla. Por eso es por lo que las estadísticas nos dicen que el 95% de las empresas que van a concurso acaban en liquidación y por eso se han puesto de moda, tan de moda, los que llamamos institutos preconcursales, que son las soluciones que tratan de salvar la empresa antes de que entre en concurso. Hasta tal punto se han puesto de moda las refinanciaciones que el legislador tuvo que introducir en marzo de 2009 un decreto nuevo reconociendo la existencia de las refinanciaciones y dándoles una regulación mínima para generar confianza en los operadores, sobre todo en las entidades financieras, que puedan estar tranquilas que se van a una refinanciación y a través de la refinanciación pues se dotan de alguna garantía, lo cual también es lógico, porque tengan en cuenta que las entidades financieras cuando prestan a una empresa sobre balance, es decir, cuando prestan sin garantías, sobre la única garantía personal de la sociedad a la que le están dando el dinero, prestan a corto, porque un balance es algo que puede cambiar mucho de un año para otro y por lo tanto las buenas prácticas bancarias, los consejos del Banco de España, es que si se presta sobre balance, sin más garantías, se preste a corto. Pero claro, en las refinanciaciones les decimos a las entidades financieras, oye, esta póliza que era a corto, quiero que me la pongas a largo, porque necesito estirar la deuda, porque ahora estoy vendiendo menos, tengo menos ingresos y mi ritmo de pagos es menor, con lo cual necesito estirar esta deuda y lo que te iba a pagar a corto en un año, pues ahora te pido que me dejes a lo mejor estar un año entero sin pagar nada y el resto te lo pagaré en 3 años a partir del de carencia. Entonces, claro, la entidad financiera dice, oye, si me pides que este instrumento que es a corto lo convierta en un instrumento a largo, necesito garantías para poder hacerlo. Bueno, pues aquí están las garantías que haya. Muchas veces en empresas que no tienen inmovilizado, pues la garantía incluso es la cartera de las cuentas a cobrar, o lo que sea. Aquí está pignoración de las cuentas a cobrar, descuento, factoring, lo que sea. Bueno, pues las entidades financieras, desde que salió este decreto, tienen por lo menos la tranquilidad de que si conceden moratorias, si conceden refinanciaciones y obtienen garantías a cambio de ese nuevo aplazamiento, de esa conversión de los instrumentos a corto en instrumentos a largo, pues que eso, si al final falla el plan y se va a un concurso, pues que eso no se lo van a rescindir, no se lo van a retrotraer, que por lo menos se lo van a respetar.
No es lo único que hay en otros países. En otros países, además de esto que se llaman los escudos protectores, hay un régimen de mayorías a través del cual se puede conformar, se puede modificar el conjunto de las obligaciones financieras de la sociedad, a través, lo hemos visto en la SEDA, en la que hubo un Scheme of Arrangement hecho en Inglaterra sobre la base de que un contrato sindicado bancario estaba sometido a derecho inglés, y eso fue conexión suficiente para lograr que un juez inglés aplicara un Scheme of Arrangement, y en el Scheme of Arrangement, a través de una votación de los acreedores, se decide si se le concede una prórroga al deudor de 2, 3, 4 años, y las mayorías se pueden imponer a las minorías. Eso todavía no lo tenemos en España. En España se exige el consentimiento individual de cada acreedor para que su crédito quede afectado, lo cual hace que sea más difícil lograr las refinanciaciones, pero aún así, con estas reglas, pues con buenos asesores financieros y legales, pues se están logrando este tipo de soluciones. ¿Qué hacer cuando somos proveedores o suministradores de un cliente que entra en concurso? ¿Debemos de salir corriendo? ¿Debemos de seguir suministrando? ¿Cuáles son las perspectivas? Desde luego, todo el mundo entiende que el proveedor de la empresa que ha entrado en concurso tenga una reacción inicial de desconfianza, porque primero le va a pillar todo aquello que no tuviera cobrado, se lo va a pillar dentro de los créditos concursales, probablemente tenga quitas, tenga esperas, o a lo mejor tiene que esperarse a la liquidación para cobrar en no se sabe cuánto tiempo. Con lo cual hay una lógica y natural inicial desconfianza. No obstante, hay empresas que sí que se salvan, que aunque tengan concurso, se salvan, porque una de las cosas buenas que tiene el concurso es que desde el momento en que se interpone no se pagan todos estos créditos antiguos, y al no pagarse estos créditos antiguos, los ingresos empiezan a hacer una caja dentro de la sociedad que sirve como fondo de maniobra para suplantar, para sustituir esa falta de financiación bancaria y esa falta de financiación por parte del proveedor que sufre el concursado. Si el concursado logra un equilibrio suficiente en el sentido de que logra mantener sus operaciones el suficiente tiempo para generar esta caja empieza a ser utilizada para pagar a los proveedores. Y una de las funciones básicas que tienen los administradores concursales es controlar que el deudor no incurra en más endeudamiento del que puede realmente pagar una vez que ha entrado el concurso, porque si no los administradores concursales podrían ser ellos personalmente responsables de aquellas deudas que permitan contraer y para las cuales no haya dinero. Entonces, los administradores concursales controlan que ese equilibrio se produzca, y cuando se produce empiezan a permitir que el deudor concursado contrate nuevos suministros, contrate con nuevos operadores y siga funcionando en el tráfico. En este sentido, yo creo que con las debidas cautelas, pero sí se puede seguir manteniendo relaciones contractuales con una concursada, con una empresa concursada. No están los tiempos para despreciar ningún cliente, y es verdad que exigirá una mayor cautela, hablar con los administradores concursales para ver realmente si ese equilibrio se está logrando, y al principio, evidentemente, pedir pago contado, pero conforme vayamos viendo que la actividad despega, se mantiene y va funcionando, pues se puede volver a las condiciones normales. No voy a abusar más del tiempo. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Sí.
cuando se audita o se valora una empresa, nunca se saben valorar lo que se llaman activos intangibles o los activos digitales. Es decir, todo lo que son las estructuras, en Internet se llama ecosistemas o activos digitales. Seguramente las personas de Google los conocen muchísimo mejor. La pregunta es, ¿existe ahora mismo dentro de la ley concursal o incluso de la compra de firmas, marcas o empresas de Internet alguien que sepa auditar esos activos intangibles y darles un valor? Bueno, vamos a ver, la ley concursal, cuando se hace esa lista de activos, ese inventario de activos para ver con qué contamos para pagar los acreedores, uno de los administradores concursales es economista y es el que fundamentalmente guía el proceso de auditoría para ver cuánto se tiene. Y la ley le permite a este administrador concursal economista asistirse de los expertos que él entienda necesita para valorar cualquier activo de la empresa. Es decir, los administradores concursales, no por ser economistas, pues a lo mejor saben de urbanismo y han tenido que valorar montones de suelos más o menos desarrollados según el plan, que es muy difícil tasar, y no lo han hecho ellos normalmente, sino que han acudido a expertos en tasación inmobiliaria, o si tienen que valorar un avión, pues tampoco son expertos en valorar un avión o un motor de un avión, entonces acuden a expertos aeronáuticos. Es decir, la ley concursal da una gran libertad a los administradores concursales para que se auxilien de los expertos que entiendan pertinentes en cada momento para valorar aquellas partes del activo que puedan tener una mayor dificultad, como son estos activos digitales. También es verdad que normalmente los intangibles son activos que se pueden perder muy fácilmente y de ahí la absoluta necesidad de anticiparse. He visto muchas empresas que por no tomar las medidas oportunas de repente han perdido una gran cuota de mercado que valía mucho, simplemente lo que es la cuota de mercado, es decir, la clientela, eso valía muchísimo. En el sector tienen un gran ejemplo con todo esto de Viajes Marsans, la gran cuota de mercado que se ha perdido ahí. Ese problema abordado unos meses antes, siempre hay algún competidor al que por un buen precio le puede venir muy bien esa cuota de mercado. Es decir, cuando tampoco hay que empeñarse en mantener empresas que son inviables. Un concepto del que no he hablado, pero que es esencial, es el del break-even, el umbral de la rentabilidad. Si por mucho que queramos no se va a alcanzar en el futuro el umbral de la rentabilidad, es absurdo en mantener una empresa. Luego, si verdaderamente vemos que nuestro negocio en un momento dado no da, lo más inteligente es no aguantar hasta que la ley concursal nos saque dándonos un puntapié, sino tratar de optimizar esos activos en una fase previa a la insolvencia y tratar de negociar. Normalmente en las crisis se producen procesos de concentración y estos procesos de concentración no es más que esto. El operador que ve que no va a poder sobrevivir, antes de hundirse en el fango y malbaratar, destruir todo el valor que él ha creado, pues optimiza ese valor cediéndoselo a un competidor a cambio de un precio que, mira, será mucho, será poco, pero es algo, no es una completa pérdida. Muy bien, pues muchas gracias. La verdad es que yo creo que es difícil escuchar una presentación tan estructurada, tan clara.